Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. A ver, llegan unos días de selecciones espectaculares, impresionantes. A mí me gusta todo el fútbol, no solo también el fútbol de selecciones, pero es que tenemos un España-Brasil, un España-Colombia, un Francia-Alemania, un Alemania-Holanda, un Inglaterra-Brasil. Vais a tener vídeos de todos esos partidos y de muchos más también. Y vamos a hacer estos días una serie de vídeos en el que vamos a reflexionar sobre selecciones. Haremos unos tier list que os van a gustar mucho, también de Eurocopas, de Mundiales. Pero yo quería empezar con este y con Juan Rebelles, que me está escuchando. Mm. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Aquí estamos, aquí estamos. Con ganas de hablar de este tema porque a ti ya te pillo profesional, a mí me pillo ahí como adolescente y claro, tengo idealizados algunos equipos que ahora veremos que igual no son tanto. Igual que no son tanto. Bueno, hoy lo que vamos a hacer en este vídeo, y haremos de mucho más, vamos a hablar de Brasil, de Inglaterra, bueno, de un montón de selecciones de Argentina. A ver, España ha ganado 4 grandes títulos, como tal. Bueno, también la Nations League última, pero bueno, Mm. 4 grandes títulos que son la Eurocopa del 64 y luego los 3 títulos consecutivos, que eso te pilló a ti ya bastante mayor, Juan, ¿no? Sí, 2008, 2010 y 2012. Eso sí te acuerdas, sí, ¿no? entre mis 9 Sí, y 15 años ahí estábamos. entonces os propongo a todos vosotros, también a Juan, que hagamos una reflexión, luego voy a dar yo mi opinión y quiero la vuestra en los comentarios, de qué selección era mejor de las tres. Si era mejor la del 2008, la de 2010 y la de 2012, porque hay diferencias importantes entre las tres. Y luego os voy a contar alguna cosa que yo hablé, por ejemplo, en su día con Xavi, creo que lo conté un día, pero lo vuelvo a contar aquí, de esas tres selecciones. Porque creo que podemos hablar mucho de las tres, ¿verdad, Juan? Tú me Sí. pregúntame lo que quieras, yo te voy contando historias de las tres selecciones, de esas tres etapas, que lógicamente hay muchos jugadores que coinciden, pero otros no tanto. Mm. Entre otros los seleccionadores, no, porque Luis Aragonés está en 2008 y luego ya en 2010 y en 2012 es Vicente del Bosque. ¿Con cuál de las tres me quedo y por qué? Las tres son muy buenas, pero ¿con cuál de las tres me quedo y por qué? Yo creo que podemos empezar, Juan, si quieres, hablando un poco de cada una de ellas y luego hacemos el veredicto final, ¿no? Vale, perfecto, sí, sí. Vamos para recordar también a la gente cómo eran esas plantillas o incluso cómo se jugaba, porque como tú has dicho, hay algún matiz. Por ejemplo, un hombre importante en esta primera selección de las tres que vamos a hablar, era Marcos Sena, que lamentablemente no pudo estar en los dos siguientes torneos. Exactamente. No vamos a hacer un vídeo demasiado largo, ¿no? Porque Mm. ya sabes que es un clásico mío no hacerlo. Yo creo que mejor en 10, 12 minutitos, Y que ya luego está. igual nos vamos a Sí. uno más. Pero a ver, cuando tenemos que hablar de la. A ver, la España del 2008 es la España que realmente rompe con el maleficio de los famosos cuartos de final. Pero esta selección de Luis Aragonés, porque Luis Aragonés dirige en 2008 y luego ya Del Bosque los dos siguientes, esta selección de Luis Aragonés estuvo a punto de ser catastrófica. Para las eliminatorias para la Eurocopa, España pierde 2 partidos seguidos. En Belfast 3-2, en septiembre de 2006, y luego pierde el siguiente partido en octubre de 2006 en Suecia 2-0. Después del partido de Belfast es cuando ya no vuelve a convocar a Raúl. Y después Correcto. del partido de Suecia, esa derrota 2-0, donde España parecía que se quedaba fuera de la Eurocopa en las eliminatorias, Mm. porque eran 2 derrotas seguidas, ya empiezan a caerse más jugadores. Es verdad que, por ejemplo, David Albelda, que está en ese equipo, en Belfast, en el partido de Belfast lo juega David Albelda, lo juega Xavi Hernández, lo juega Xavi Alonso, lo juega luego Torres con Raúl y con Villa. Y luego el partido de Suecia hay algunos cambios más. Entra Angulo, por ejemplo, en el partido de Suecia. Entra Angulo y entra Albelda, los dos juntos. Y luego se van cayendo. Es verdad que algunos juegan algún amistoso, pero tanto Angulo como Albelda luego ya no llegan a la Eurocopa del 2008, donde yo creo que Luis Aragonés, después de esas 2 derrotas, le da un giro a la selección. Mm. Y aunque Santi Cazorla no es un jugador importante en esa Eurocopa, hay otros mucho más importantes, el hecho de la convocatoria de Santi Cazorla deja claro hacia dónde quería dirigir el equipo Luis Aragonés. Eso me parece muy importante comentarlo, Juan, me parece muy importante comentar eso, porque luego esta España empieza a jugar mucho mejor con mucho más pelota al pie, mucho balón al pie. Tenía a Marcos Sena, pero es verdad que luego tenía a Iniesta, a Fábregas y a Xavi Hernández. Entonces ese equipo empieza a jugar mucho mejor. Y es cuando de repente muchas veces te encuentras los grandes resultados o te encuentras los equipos sobre la marcha, en función de mejorar un equipo que estaba funcionando mal. Y eso es lo que le pasa a Luis Aragonés en ese equipo, la verdad.
La posición de Silva también fue curiosa, ¿no? En 2008, porque ahí aún arrancaba como en el Valencia por izquierda. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, Silva debuta en uno de los amistosos previos a esa. Fíjate, hay un partido con Rumanía que se juega en Cádiz, donde estoy yo ahora, por cierto. En Rumanía pierde España 0-1 ese partido amistoso, antes de la Eurocopa, ya con la España clasificada. Y si no es el debut de Silva ese día, tiene que estar muy cerca de serlo, porque se hablaba un poquito de, bueno, es una incorporación como David Silva y tal. Y yo creo que el hecho de meter a Silva, que es verdad que estaba jugando más en la izquierda, luego jugó mucho más por dentro. eh, digamos que la incorporación de David Silva es una de las claves para cómo iba a jugar España en esa Eurocopa. También Cazorla, ya digo, pero por ejemplo en la final contra Alemania, el centro del campo de esa selección española es Marcos Sena, Iniesta, Xavi Hernández, Fábregas y David Silva, que es titular, y luego Torres arriba. Y ese equipo, yo es que hice aquella Eurocopa, recuerdo todos los partidos. David Villa fue espectacular, marcó golazos a Suecia, recuerdo. Luego el partido de la semifinal con Rusia, España le había ganado a Rusia 1-0, pero luego en la semifinal, no, había empatado con Rusia, si no me equivoco, y luego en la semifinal, en la que le gana 3-0, le arrolla realmente Sí. a la selección rusa. Y ese partido es uno de los mejores partidos para mí de la historia de la selección española, no de esa Eurocopa, sino de la historia de la selección española. ¿Es ese mejor o el de la final de 2012? Que siempre está ahí el debate como... O sea, ¿tú en qué partido disfrutaste más de, joder, cómo está jugando este equipo? En ese. O sea, yo creo que, por cierto, que he dicho que no, que España le ganó a Rusia. España gana los 3 Y partidos de la. después que rota mucho, ¿no? En el tercer partido ya contra Grecia, Y creo que luego es. contra Grecia rota mucho, algo que se jugó en Austria ese partido, también lo comenté, y rota mucho, pero lo acaba ganando también. Y luego España gana por penaltis a Italia 0-0 en Viena, y es el famoso penalti de Fábregas, y ya esa semifinal, que yo creo que yo creo que no he visto jugar nunca mejor a la selección española, de verdad, en un partido verdaderamente importante, que la segunda parte contra Rusia en Viena, en la semifinal. Jugó bastante mejor que en la final, bastante mejor que en cualquier partido del Mundial 2010, de verdad, ¿eh? Y bastante mejor que en cualquier partido de la Eurocopa 2012, aunque la final del 2012 es 4-0 Italia. Para mí, la España del 2008, de esa segunda parte contra Rusia, es la culminación del mejor fútbol que he visto nunca en la selección española, y fue con Luis Aragonés. Esa victoria de España 3-0. La realidad es que España aquel día es un espectáculo verle jugar. Y es una España en la que, no olvidemos, ganase Eurocopa en la final. Mira, la final marca Torres, que todo el mundo se acuerda de ese gol. Sí. Era Sergio Ramos, lateral derecho, Puyol y Marchena centrales, y lateral izquierdo Capdevila, portero Casillas. Y luego Sena, Iniesta, Xavi, Fábregas y Silva, y luego Torres arriba. Luego entran Xavi Alonso, fíjate que Xavi Alonso no es titular en la final. Luego entra Santi Cazorla y No, luego entra Dani Huiza. ni creo que en todo el torneo, ¿eh? Porque en semis también fue No lo era, suplente. no lo era. Era Es que Marcos Sena, el importante ahí. era Marcos Sena, claro. Luego, cuando hablemos de 2010, se habla mucho de que, claro, en 2010 Del Bosque tenía dos jugadores tan buenos como Xavi Alonso y como Busquets, y les ponía juntos. Cambia el dibujo con respecto a España, porque España en 2008 era con un pivote y luego 4 centrocampistas de muy buen toque por delante, más un delantero centro. Era un equipo, eran máquinas de jugar al fútbol. Mira, yo me acuerdo cuando acaba el partido de la final de Viena, nos volvimos en un vuelo privado, los que estábamos haciendo el partido. Éramos 10 personas, estaba Lama, estaba Relaño, éramos 10, no me acuerdo. Estaba Elena Sánchez, que era la directora de 4, ese partido lo hice en 4, en el canal, que entonces era un canal de Prisa. Y en el vuelo privado que hicimos desde la República Checa hasta España, hablábamos de que eran máquinas de jugar al fútbol. Me acuerdo de Lama, lo hablé con Lama, son máquinas de jugar al fútbol. Y es que eran máquinas de jugar al fútbol. La sensación que yo tuve en esa final es que si dura 2 horas más o 4 horas más, Alemania no es que no le haga un gol a España, es que no le quita la pelota a España. Era una sensación de que era imposible que Alemania dominara el balón. Y esa gran España, que no solo se protegía con la pelota, sino que sabía mucho y muy bien qué hacer con ella, ¿no? Por eso esa España fue, para mí, irrepetible con Luis Aragonés. Para mí, irrepetible. Luego ya en 2010... Fue la más gris, la selección de 2010, en cuanto a vistosidad. Yo creo que era un poco más gris la de 2012. Sí. Pero la de 2010 no, era muy buena. ¿Por qué era muy buena? Porque la de 2010 tenía... a ver, entre otras cosas, había incorporado a Busquets y a Piqué. No olvidemos eso, Sí, ¿eh? seguía Ramos de lateral derecho. Se caía pero llega Marchena y Puyol. Sena, ¿no? Por estos dos. Exactamente, se caen Marchena y Sena, sí. Y al final, en 2010... Bueno, Marchena yo creo que en 2010 está, ¿eh? Sí, no, digo del En el 11. Mundial está, pero no juega. En el 11 se cae, claramente, sí. Se cae claramente. ¿Y qué pasa con Vicente del Bosque? Que
se encuentra con dos mediocentros de una calidad impresionante para seguir dominando los partidos con el balón y protegiéndote con ellos. Entonces al final aparece Busquets, que es una aparición tremenda del Barça de Guardiola, y llega a esa Eurocopa, a ese Mundial, y Piqué, que había estado en el Manchester United, en el Zaragoza, y ya se había consolidado en el Barça. Entonces esos dos jugadores hacen que mejore mucho la selección. Y claro, tenemos a Ramos, seguía de lateral derecho, pero tenemos a Piqué y Puyol centrales, y Capdevila, que seguía de lateral izquierdo. Y luego el centro del campo de la final, por ejemplo, es Iniesta, Xavi, el otro Xavi Alonso, Xavi Hernández, Busquets, y luego Villa y Pedro. Un detalle de Pedro es que Pedro era un jugador que podía jugar cerca del extremo, y es que esta España también buscaba un poquito más también jugar con extremos, porque también entraba Jesús Navas y entraba Pedro. Al contrario de la selección del 2008, esta selección incorpora más extremos en los costados. Que aquí el que se cae fue Silva, que fue la víctima de aquel partido frente a Suiza, porque Silva empieza el Mundial de titular, Silva, sí. pero... Sí, España pierde con Suiza el primer día, en un partido que España es muy superior, pero bueno, te gana Suiza. Y a ver, España, yo me acuerdo también hablar con Michael antes del Mundial, cuando estábamos viajando hacia Sudáfrica, y decíamos, joder, es que España va a ganar el Mundial, macho. Es que lo va a ganar, joder. Estábamos convencidos, porque España había hecho una fase de clasificación impecable, había ganado todos los partidos. Y había ganado todos los partidos amistosos que había jugado. Fíjate la lista, si quieres la ponemos ahora, la gente la vea. Había ganado todos los partidos de clasificación y todos los amistosos importantes que había jugado. Entonces España era un equipo que parecía prácticamente invencible. Es así. Tenía la pelota, había encontrado jugadores como... Bueno, Xavi Hernández estaba en su máximo, en su mejor nivel. Un equipo bastante basado en el Barça, que era el Barça de Guardiola, era el mejor equipo de... Bueno, es el mejor. Creo que 9 jugadores eran, ¿no? Del equipo de Guardiola. Mira, estoy viendo aquí en la final era Casillas, que era del Madrid, Piqué, Puyol, 2, Capdevila, ¿no? Y Ramos tampoco. Llevamos 2. Y luego eran Iniesta, Xavi y Busquets, 3 y 5. Bueno, Villa 6. Firma después. Y Pedro 7. Sí. O sea que era un poco el estilo de la selección. Luego entra Fábregas también. Y Valdés, en la final. Y Valdés. Valdés, pero bueno, como el papel de Valdés. No cuenta, pero Fábregas acaba jugando mucho, ¿eh? Lo que sí que hace ahí Del Bosque es rejuvenecer bastante la lista, ¿no? Porque estamos viendo ya aquí los Mata, Javi Martínez, que hay Llorente, que ahí eran jóvenes todavía. Y se caen los de la Red, Sergio García, Juanito, que fue a la Euro. Pero por el camino no se perdió la idea, ¿no? O sea, no cambió mucho la idea de Aragonesa Del Bosque. No cambia mucho. Juanito había estado en el Mundial de Alemania, que había marcado el gol a Arabia Saudí en el partido ya que era intrascendente, pero sí hay una especie de cambio generacional y eso hace que España mejore también desde el punto de vista de la capacidad física, lógicamente. Pero no había habido tantos cambios. Yo creo que con Del Bosque se busca un poquito más jugar por los extremos, en algún momento se busca más jugar por los extremos, ya digo, convocatorias de Pedro y de Jesús Navas, pero lo que es el embrión, yo me acuerdo comentar cuando gana España el Mundial, nada más terminar, que están recibiendo la Copa en la transmisión de Canal Plus, yo comento que quiero, además me acuerdo que lo dije, que quiero destacar también el trabajo que ha hecho Luis Aragonés, porque aunque ya no está en este Mundial, Luis Aragonés ha sido el embrión, ha sido el hombre clave de la forma de entender el juego también de Vicente Del Bosque, y eso Del Bosque siempre lo ha dicho. Lo que pasa es que aquel equipo tenía, mira, Iker Casillas era el mejor portero del momento, Piqué, de los mejores centrales del momento, Puyol también, Ramos, que era lateral, también. Y luego tenía un centro del campo con Iniesta, Xavi Hernández y Busquets, que acabaron los tres en el podio del Balón de Oro un año. No sé si fue ese año o cerca de... Si no en el podio, muy cerquita. Xavi Iniesta en el podio. Claro, fue Xavi Iniesta, Messi. Y Busquets debía estar bastante cerca. Sí. Claro, ese fue el podium que ganó Messi. Entonces, al final... Ese equipo individualmente era mejor todavía que el del 2008, individualmente era mejor que el del 2008, pero yo creo que el culmen de todo, para mí, lo mejor que he visto fue el partido con Rusia de 2008, que yo invito a la gente a que lo vea porque es una auténtica barbaridad. Y luego llegamos a 2012. En 2012 España ya venía de ganar 2 títulos consecutivos. España ya no juega a ese nivel. Lo que pasa es que España en ese nivel... Lo que tiene España en ese nivel es que mantiene la pelota, o sea, tiene una capacidad para manejar el balón, que eso ya era un poco inherente al fútbol español en aquella época y porque mantenía a los Busquets, Xavi Alonso, etcétera, ¿no? Que por ejemplo es el centro del campo del día de Croacia. España le gana a Croacia 1-0
España en esa Eurocopa, Aquí fue ya es que no tiene nada que ver. lo del falso No 9, tiene nada que ¿no? ver. Con Fábregas, porque Torres ya Sí, venía muy a menos, venido a menos. exacto, sí. En esa Eurocopa España empezó empatando con Italia, empate Ah, a 1. En aquel partido juegan Iniesta, Fábregas de falso 9 y David Silva. y Villa Y luego lesionado, Busquets, ¿no? Se Xavi la Alonso, pierde Xavi. esta. ¿Quién? Villa se Villa perdió lesionado, esta sí. Eurocopa, sí. Villa se lesiona en un partido se rompe la Mundialito, tibia en un ¿no? partido en un Mundial de Clubes con el Barça, sí. Sí. Y se rompe la tibia en ese Mundial de Clubes y no puede jugar. Ya teníamos la incorporación de Jordi Alba. Si había sido Capdevila, el lateral de los dos anteriores, aquí mejora lógicamente con Jordi Alba, que era superior. Y ya no está Puyol y está Ramos. Entra Arbeloa en muchos partidos de lateral derecho. España empieza empatando con Italia, luego le gana 4-0 a Irlanda en un partido muy fácil, era muy floja la selección irlandesa, le gana a Croacia 1-0 con un gol en el último instante, Sí. un partido que está para 0-0 y que España sufre. Le gana bien a Francia, con Portugal España sufre mucho, empatan a 0 en un partido que recuerdo que falla Cristiano un gol muy al final. Y luego la final sí, pero España, mira, hay un detalle que es el que yo comenté algún día, lo quiero volver a comentar, hablando con Xavi. La final de esa Eurocopa juegan Iniesta y Silva y luego Fábregas de falso 9, con Busquets, Xavi Alonso y Xavi en el centro del campo. Era una selección española que ya no tenía tanta capacidad para dormir los partidos, para protegerse tanto con el balón. Tenía un poco menos y sobre todo tenía menos capacidad para el desmarque vertical que se habían tenido. De hecho, el gol de Jordi Alba, mete un golazo Jordi Alba, que creo que es el 3-0. Es un gol que siempre me ha comentado Xavi, que es un gol porque España no estaba jugando bien. Y le digo, pero ¿cómo puedes decir? Metimos este gol porque no hacíamos lo que queríamos hacer, que era protegernos con la pelota. Entonces hay un momento en que yo no tengo pase cómodo, que el pase es de Xavi, y veo que llega Jordi Alba y se la ha hecho larga. Pero si se la ha hecho larga Jordi Alba es porque no podía hacer lo que yo quería hacer, lo que estaba previsto hacer. O sea, esta España era peor, realmente. Creedme que era peor y no tiene nada que ver con la España del 2008. Era un muy buen equipo, pero no tiene nada que ver con la España del 2008 ni con la España del 2010, en mi opinión, la verdad. Que bueno, en semis nos costó ir a penaltis contra Portugal. Claro, Portugal que España tampoco era... No era. Mira, era una Portugal que tenía, por ejemplo, a Cristiano, por supuesto, Almeida arriba, con Nani, Meireles, Veloso y Moutinho al centro del campo de aquella selección portuguesa. O sea, tampoco era un equipo tremendo, ¿no? Y España, pues mira, de esa Eurocopa España no le gana a Italia el primer día, 1-1. Me acuerdo que marca Di Natale y luego acaba empatando España y no le gana a Portugal, que es 0-0 en la semifinal. Es verdad que hace un buen partido en Donetsk contra Francia, ¿no? Contra Francia, que es un gran partido de Xavi Alonso, por cierto, ese Correcto. día. Pero si tengo que quedarme con alguna de las tres, obviamente la más importante, la de 2010, que es la que gana la Copa del Mundo. Sí. Pero yo creo que el fútbol del 2008 es mejor todavía que el fútbol del 2010. Lo que pasa es que en 2010 España se protegía tanto y tan bien con la pelota que le bastaba tener a un Villa en un gran estado de gracia, porque España gana 1-0 todos los partidos desde octavos de final. Es 1-0 a Portugal, 1-0 a Paraguay, 1-0 a Alemania y 1-0 en la final. No le hacen ningún gol, porque se protegen muy bien con la pelota, ¿no? Esa es la clave. Pero yo creo que como en 2008 no jugaban. Yo creo que en 2008 jugaban mejor, sinceramente, todavía mejor. Y eso que también en 2010. A nivel individual, quizás estaban todos más en su prime en 2010 que en 2008, ¿no? Los Iniesta, Sí, Xavi... es cierto. Igual a lo mejor tengo también en la retina la segunda parte contra Rusia, y que es lo más bestia que yo he visto, ¿no? Pero yo creo que el nivel de fútbol, creo que nunca jugó en 2010 y en 2012 al nivel de esa segunda parte que alcanzó en 2008 contra Rusia en la semifinal en Viena. Eso es lo que creo. Entonces, si me tengo que quedar con una, me quedaría con la de 2008, curiosamente, futbolísticamente. Después, la de 2010 sería la segunda. O sea, sería la mejor la de 2008, para mí. La segunda sería la de 2010. Y la tercera, seguramente con diferencia, sería la de 2012. Serían las tres. Y ya en 2012, pues, empezamos un poco. También en la final, es que me acuerdo que era en Italia hizo muchos cambios tácticos. Prandelli se equivocó en muchas cosas y España al final le facilitó mucho las cosas, porque en el partido de la fase de grupos España no había sido superior a Italia. Pero Igual bueno, me quedo con eso. Le sorprendió a lo mejor el falso 9. Le sorprendería el falso 9, sí, probablemente. También España marca relativamente pronto el 1-0 y luego los partidos muchas veces también cambian en función de los momentos, ¿no?, del partido. Pero sí, España, ese partido fue lógicamente muy superior. Y hay varios jugadores que son columna vertebral. Uno es Casillas, por supuesto. Otro es Xavi, claramente. Luego ya Torres ya no está en 2012. A ver, no está. Sí que está, pero no es titular, porque como juega sin 9, en la final, por ejemplo, juega un cuarto de hora. Torres, que acaba marcando un gol, si no recuerdo mal. Y dando otro a Mata. Y dando otro a Mata en el último minuto.
pero ya no era el Torres de 2008 ni el Torres de 2010. En realidad, Torres es en 2008, Villa es en 2010, hablando de delantero centro, y en 2012 no es nadie delantero centro, pues no lo tiene España, ¿no? Es un poco esa evolución del equipo, ¿no? Y luego ya en 2014, pero no vamos a hablar de eso, ya España se la pega porque ya el equipo estaba ya bastante cuesta abajo, sinceramente. Pues nada, Julio, que nos deje en comentarios la gente. Está bien, ¿no? Estos vídeos molan, así reflexionando un poquito. Sí. Insisto, claramente para mí de los tres mejor en 2008, después 2010 y después bastante peor que en 2010, 2012. Pero claro, una gran selección los tres porque ganan los tres títulos, eso es evidente. No estoy hablando de que sea mala la de 2012, estoy hablando de que no es tan buena, en mi opinión, como la de 2008. Pues ya sabéis, gente, dejadnos en comentarios qué orden tenéis vosotros o cómo recordáis esas tres selecciones y otras generaciones o selecciones que queréis que comentemos en los próximos vídeos. Muy bien. Un abrazo, cracks. Chao, 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 chao.